Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, eh, martes 2 de febrero. Eh, Como corresponde a la guía 6, que ya fue enviada a su correo y el taller que está junto a ella, esta guía habla sobre la parte de seguridad y sobre los procedimientos seguros que se deben seguir eh, con los equipos y en las áreas donde se encuentran estos equipos de cómputo. Entonces, es básicamente unas recomendaciones que se le hacen a nivel de seguridad que se deben seguir, que son pues parte del trabajo normal que se realiza en, con los sistemas de cómputo. Básicamente todas las medidas de seguridad se van a, pues nos vamos a relacionar más con las medidas de seguridad en los lugares de trabajo, que son parte también de áreas específicas de las empresas. Y esas áreas específicas de las empresas pues se encargan de que todos sus empleados en algún momento pues cumplan medidas de seguridad y medidas de salud en cuanto a su trabajo y en cuanto al ambiente de trabajo que manejan o el lugar de trabajo que manejan. Em, También hay una serie de medidas que se tienen que tener en cuenta. Muchas de estas charlas que se manejan entre las empresas también tienen planes de acción contra riesgos, por ejemplo, contra un riesgo de incendio. Y por lo general, pues las empresas tienen un plan de evacuación de los sitios, tiene un plan de acción para llamar, por ejemplo, a las entidades correspondientes para detener ese incendio, e incluso pues tienen sistemas eh, para prevenir y para de pronto intentar inicialmente un apagado del incendio. Entonces todo eso por lo general pues también corresponde a áreas específicas, pero pues siempre se lo dan a conocer a los empleados de cualquier empresa. Entonces hay que tener en cuenta que eso también es bastante importante. A nosotros pues digámoslo así, nos se relaciona más con la parte eléctrica o los equipos se relacionan más con la parte eléctrica, entonces pues tenemos en cuenta que el sistema eléctrico es muy importante para nosotros. Entonces, los riesgos que se dé de acuerdo al sistema eléctrico y las medidas de seguridad para ese mismo sistema eléctrico, pues también son de conocimiento y pues esos son los que más nos enfocamos. Para los sitios de sistemas, pues también es importante que en algún momento se tenga en cuenta que, bueno, sobre todo para áreas, por ejemplo, que realizan mucho ensamble o reparaciones, em, que hay medidas ambientales y que efectivamente la eliminación de los desechos electrónicos pues tiene que hacerse de manera adecuada. No se puede hacer la eliminación de desechos electrónicos pues de cualquier manera, eso no va, digamos, con los desechos, por ejemplo, de alimentos o de envases que en algún momento se pueden consumir dentro de una cafetería de una empresa. Esos desechos que se generan en el área de sistemas pues son más específicos y tienen que ser desechados correctamente, ¿sí? Todos estos componentes pues hacen parte de esa área y en algún momento tienen que ser también eliminados correctamente y ese es un sistema pues también que tiene que ver con la seguridad, la forma de desechar pues todos esos elementos. Seguridad no solo para nosotros, sino eh, para los demás, ¿no? Para los que van a manejar los desechos que se presentan en el área de sistemas. A nivel mundial, cuando se habla de la salud y seguridad ocupacional para cualquier empleado, pues se utiliza mucho este término que es el OSHA y básicamente esta entidad pues deja en claro que hay bastantes reglas o bastantes normas que hay que seguir para muchas áreas en la parte de salud y seguridad ocupacional de los empleados. Entonces, pues para las normas generales, OSHA es como el referente a nivel mundial. Cada uno de los países pues es libre de adoptar
completamente o adaptar esas normas de salud y seguridad ocupacional y adaptarlas al país que corresponda. Entonces, ya para el país, pues es independiente sus normas o sus estándares que va a aplicar en la salud y seguridad ocupacional. Entonces, a la que se ocupe, pues más específicamente tratarán de sacar toda la información que haya registrado ya en OSHA y si se relaciona, que por supuesto se va a relacionar en algún momento con las medidas de seguridad que nosotros tomemos, como por ejemplo con los sistemas eléctricos y con los riesgos que se pueden presentar, entonces pues se adoptan esas medidas también. Entonces, buscar, por ejemplo, la información de OSHA es, digámoslo así, irse directamente a la fuente y esa fuente pues casi siempre le cuenta a uno pues todas las medidas de seguridad que le pueden contar más adelante en charlas en la empresa o mostrarle manuales, por ejemplo, que debería tener la empresa en cuanto a este tipo de casos. Entonces, fuera de esa normatividad, los países también tienen sus normas, inclusive en algunos reglamentos pues incluyen la parte de seguridad, no solo porque estén hablando de algún tema específico, sino que adicionalmente también incluyen el tema de seguridad. ¿Listos? Entonces también se podría encontrar dentro de otras normas técnicas o recomendaciones dentro de las normas técnicas para hacer pues trabajos relacionados con la parte de seguridad y con las regulaciones que en las empresas se llevan. Mm, Cuando se revisan entonces este tipo de regulaciones, la idea, como les había dicho anteriormente, era que el sitio de trabajo, el lugar donde usted va a trabajar, pues no presente de pronto algún peligro para los trabajadores, ¿sí? Para las personas que van a entregar dentro de esa área, que no se vayan a causar lesiones, que no se vayan a causar, por ejemplo, daños, ¿sí? A ellos mismos y que efectivamente pues realmente no vaya a pasar nada grave a los empleados dentro de una empresa. Entonces el lugar de trabajo pues es una de las áreas bastante importantes. De pronto con el tiempo la gente va perdiendo esa noción de peligro y de pronto se empiezan a generar daños eh, físicos, pero por descuido. Entonces a veces la gente abandona pues esos servicios técnicos o esas áreas de sistemas porque de pronto piensa como que la primera implementación pues no necesita de sus revisiones. Y ahí es donde pues se van a presentar accidentes posteriores. Adicionalmente, eh, para muchas de las labores que nosotros utilizamos o participamos dentro de una empresa que tenga que ver con el área de tecnología o con el área de infraestructura, pues también existen equipos de protección personal. Entonces, no solo es verificar eh, digámoslo así, alrededor o verificar el ambiente de trabajo y el sitio de trabajo, sino que adicionalmente hay trabajos que obligatoriamente nos van a exigir equipo de protección personal. Entonces, dependiendo del riesgo al que se vaya de pronto a exponer, entonces el empleado se le va a pedir pues un equipo de protección y asimismo pues todos los empleados van a tener que en algún momento utilizarlo en esos sitios que le pueden ofrecer algún riesgo a ese empleado. Asimismo, como nosotros también manejamos no solo el sitio y no solo los elementos, nosotros manejamos también insumos y esos insumos o esos materiales eh, pueden o no tener pues algún grado de peligro para cada uno de los empleados. Eh, Cada uno de esos elementos, en algún momento, al que lo produce y al fabricante de ese elemento, de ese producto químico o de ese insumo químico, se le va a pedir que en algún momento adicionalmente o digámoslo en el paquete o en el envase donde esté ese producto, eh, le agregue una hoja de datos. Y esa hoja de datos del material o seguridad del material, que por lo general se conoce como MSDS, es una hoja de datos donde habla del material, ¿sí? Y en una parte de esa etiqueta o de ese MSDS, pues va a mostrar
si presenta algún tipo de peligro, sí se deben tener algunas de las medidas especiales para ese material. Y ahí pues se le recuerda que en algún momento de pronto la exposición a ese tipo de sustancias o a ese tipo de elementos que se estén manipulando, pues tiene que ser con medidas de precaución y no exponerse pues de pronto a algún daño en alguna parte eh, del, de la parte, bueno, algún lugar físico del empleado. Hay materiales que, por supuesto, por ejemplo, se van a ir a las partes más delicadas, como por ejemplo los ojos. Hay elementos que en algún momento van a expeler vapores y esos vapores pues van a entrar por las fosas nasales, van a entrar a los pulmones y por eso es que esos materiales en algún momento pues tienen esas etiquetas que son bastante importantes para todos esos materiales. Manipularlos pues en algún momento va de pronto a causarnos algún daño o alguna molestia. De pronto no necesariamente tiene que ser un daño grave, puede ser de pronto eh, alguna molestia al momento de exponerse pues durante un tiempo bastante largo a ese elemento. Entonces también es importante tener en cuenta pues que esas hojas de datos de seguridad del material pues existen y son pues importantes utilizarlas, ¿no? O conocerlas por lo menos. Después de que usted ya que la conozca, pues usted sabe si ese material al manipularlo, pues va a tener algún riesgo. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta también. Bien, en cuanto a procedimientos o a recomendaciones que se pueden hacer a la parte de salud y seguridad, existen pues por lo general en las empresas manuales dedicados a esta parte. Entonces, es bueno siempre verificar esos manuales dentro de las empresas o esos procedimientos que tienen que ver con la parte de salud y seguridad en el trabajo, para que los tengan en cuenta. Entonces, las empresas por lo general, pues en muchas charlas les van a dar pues esos procedimientos, ¿no? La idea de esos procedimientos es que en algún momento le indiquen al empleado, por ejemplo, como mencionan aquí, a identificar cuáles son los riesgos. En este caso, pues hay un riesgo de incendio o, por ejemplo, alguna otra emergencia que se pueda presentar. Recuerden que también incluye esto hasta los desastres naturales, ¿no? Entonces, aquí la identificación de esos riesgos y antes de que pase eh, pues algo grave a un empleado, la idea es que pues los empleados también se encarguen de ese trabajo, ¿no? Con capacitaciones, pues se les enseña de pronto a identificar ese tipo de cosas. O cómo actuar, que esa es otra de los elementos que por lo general lo que hacen es identificar eso en las charlas, ¿no? De pronto generar a una persona responsable para que aplique primeros auxilios, ¿sí? Algo básico, de pronto alguien que esté capacitado dentro de la empresa conozca de primeros auxilios o conozca de ese tipo de efectos, esté capacitado y certificado y en el momento en que se presente, pues de pronto algún accidente, algún riesgo sobre algún empleado, pues se pueda tomar acción, ¿no? Y por supuesto, de pronto identificar pues personas que se encarguen exclusivamente de algo pues sencillo. Hay labores dentro de los empleados en las cuales se le asignan, por ejemplo, el trabajo de llamar a la policía o llamar a los bomberos o llamar a una entidad que corresponda para la atención del accidente de pronto que se está presentando o del riesgo que se convirtió pues ya en un daño o en alguna o en algo que ya está afectando a un empleado. Entonces, en este caso, pues las responsabilidades dentro de los manuales también son importantes, así como cuando usted hace un manual, por ejemplo, de ensamble de un equipo, eh, en algún momento alguien tiene que estar responsable de esa labor. Y no es solo hacer el paso a paso, sino también indicar, por ejemplo, quiénes son las personas responsables de esas labores, ¿sí? De supervisar, por ejemplo, estas labores y jefes como, por ejemplo,
de las áreas que son los encargados, pues de al final todo ese proceso de ensamble pues salga bien, ¿no? No es solo unir partes y ya chao y nadie pues siguió, digámoslo así, un protocolo, ¿no? Eso es parte de lo que también se hace en la parte de salud y seguridad. Em, Dentro de toda esta parte de salud y seguridad, por ejemplo, identificar las áreas de peligro. eh, de pronto, áreas de peligro cuando están haciendo el cargue de materiales, pues están más hacia los almacenes, pero en algún momento los materiales pues se llevan de pronto a un área o a un laboratorio y ese desplazamiento pues también debe tener en algún momento alguna demarcación si hay un área de peligro, tanto para la persona que está cargando como para la persona que al final va a depositar ese material en el laboratorio, ¿no? Si tiene, por ejemplo, relación con los riesgos eléctricos, pues por supuesto también debe estar demarcadas esas áreas eh, y indicando que en algún momento pues hay un riesgo eléctrico. De pronto, si se acuerdan, hay demarcaciones que nos dicen en distintos componentes, pues que hay de pronto alta tensión o hay riesgo eléctrico en algún momento y pues casi siempre esas etiquetas pues están indicadas en componentes, como por ejemplo la fuente de poder. Y eso es pues parte los procedimientos que se deberían seguir en salud y seguridad. Identificar todas esas áreas de peligro, ¿sí? Ya sea por carga, ya sea de riesgo eléctrico, ya hay muchos riesgos que se pueden presentar, riesgos de incendio, etcétera, etcétera. Bien, como ya están identificadas esas partes, las personas que estén a cargo, cómo se identifica esa emergencia, pues la idea es seguir en esos procedimientos con el actuar, ¿no? ¿Cuál sería la mejor práctica en el caso de que usted presentara un incendio en, en el centro de servicio técnico o en el laboratorio técnico? Entonces, debería haber, por supuesto, una mejor práctica, ¿no? De pronto el uso de extintores está dentro de la práctica recomendable hasta cierto punto y dependiendo del incendio que se presente. Eh, de pronto algún accidente que tuve, que tiene algún trabajador a la hora de manipular elementos, pues también debe tener una mejor práctica, ¿no? A veces no faltará el que de pronto piense que porque se le cayó un equipo encima o del pie o algo así, pues eso no pasa nada. Claro, si tiene los elementos de seguridad como una bota, por ejemplo, pues va a evitar un daño grave al pie. Pero pues sin embargo, si se presentara el daño, pues debe haber un procedimiento, por ejemplo, involucrar a la persona que teníamos inicialmente de primeros auxilios, ¿no? Antes de seguir con otro procedimiento adicional. Pensando pues que el daño no es tan grave, ¿no? Pues si el daño ya más grave, pues de pronto el de primeros auxilios ya lo remite bastante rápido a otro, al sistema de salud o al sistema de riesgos laborales, ¿sí? O al procedimiento que tengan involucrados con riesgos laborales. Entonces, estos procedimientos son bastante importantes. Al final, pues el que está encargado de la parte de salud, inclusive como los jefes de área, por lo general, los involucrados, eh, se terminan haciendo informes, ¿no? Usted es el involucrado, usted fue el que se accidentó, tuvo algún problema adicional, pues al final usted va a estar involucrado en ese informe, aunque el que lleva el informe, pues casi siempre es el del área de salud y seguridad. Eh, Él va a tener que en algún momento, pues, tomarle de pronto alguna declaración de qué fue lo que pasó, verificar en algún momento o dentro de ese informe van a estar algunas verificaciones si en algún momento pues se presentó algún accidente de pronto por mala identificación de las áreas de peligro, ¿sí? O porque el área de trabajo pues no cuenta con sus medidas de seguridad adecuadas, ¿no? No es un área pues adecuada para que una persona trabaje. Entonces todo eso al final termina siendo un informe y eso es lo que pasa pues cuando de pronto alguien sufre algún accidente, pero pues todo eso tiene que ser bien planeado y tiene que ser bien coordinado. ¿Listos? Eh,
Con los terceros, que por lo general son las personas que manejan emergencias, como los bomberos o las ambulancias, etcétera, etcétera, pues casi siempre una de las personas que está em, seleccionada es la que se va a encargar de establecer esa comunicación, ¿no? Esa, pues, va a ser una persona que calmadamente va a exponer cuál es la emergencia, qué es lo que está sucediendo, de pronto qué se ha hecho y en algún momento pues esa persona tiene que estar muy centrada y conocer, por supuesto, que cómo describir la emergencia que se está presentando, estar al tanto de esa emergencia y describirla, ¿no? Para que lo tengan en cuenta también. Em, de algunos, de algunas emergencias en general, casi siempre lo que nos indican y si ustedes se acordarán de los simulacros que hay en algún momento dentro de las empresas o inclusive en ciudades como los riesgos o los simulacros en caso de terremoto o de sismo, casi siempre hay rutas de evacuación, ¿no? Entonces, a todos los empleados se les dice pues que en algún momento, frente a ciertas emergencias que pueden ser graves o muy graves, siempre hay una ruta de escape, ¿no? Y siempre hay un momento en que uno debe proceder para salir de ese sitio a otro lugar seguro. Esos lugares seguros, pues por lo general también están seleccionados, ¿no? Puede ser que un sitio seguro pues esté fuera de un edificio en caso de pronto incendio, pero casi siempre pues las personas conocen ese sitio y se reúnen allá. Eh, el hecho de reunirlos no es para concentrarlos y que todos pues hablen del chisme de la emergencia, qué fue lo que pasó, sino la idea es que primero estén en un lugar seguro y por supuesto pues que se pueda verificar a toda la gente eh, que esté bien, ¿no? Y que no le haya pasado pues nada en el caso de muchos de los peligros que se pueden presentar. Por eso es que capacitarlos y hacer esos simulacros pues es bastante importante. Entre más grande el simulacro de la empresa pues va a incluir eh, otros, digamos, estamentos. Entonces usted va a ver que hay empresas que por ejemplo, hacen simulacros e incluyen bomberos e incluyen otros estamentos, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Entonces, esos son tratamientos también que se le da, pues en general, a la parte de los riesgos y teniendo en cuenta, pues que esto nos va a afectar en algún momento a todos los que estamos dentro de una empresa. Ya más cercano a nosotros, eh, o de más conocimiento que es el que necesitamos sobre esta área, pues vienen los peligros eléctricos. Y aquí los peligros eléctricos en algún momento, como ustedes conocen, van a tener ciertas afectaciones sobre el cuerpo humano y esas afectaciones pues vienen, digamos, en el grado de exposición que usted ha tenido a la parte eléctrica. En el momento en que usted tenga, pues, digámoslo así, más exposición a un sistema defectuoso eléctrico, pues tiene por lo general daños más graves y pues eso también representa efectivamente pues ciertos síntomas cuando uno se expone a la corriente eléctrica. Desde algo tan sencillo como exponerse a la corriente eléctrica y que usted simplemente tenga una reacción eh, de sus músculos y ellos lo que hagan es contraerse y, digamos, usted solo sienta un corrientazo o como dicen por ahí, un timbronazo, hasta pues la muerte, ¿no? Que eso es lo más grave que puede llegar a pasar con un riesgo eléctrico, que una descarga eléctrica sobre su cuerpo pues detenga eh, de pronto algún eh, órgano importante y eso le cause la muerte a usted. Entonces, hay órganos que efectivamente pues son tan riesgosos que en algún momento pues al ser afectados eléctricamente eh, pues dejan de funcionar o cambian su funcionamiento y pues eso a la larga termina causando la muerte. Digámoslo así que intermedio pues las quemaduras
son como efectos visibles que se pueden ver sobre la superficie, sobre la piel. Digamos que es algo así como intermedio, ya cuando una carga eléctrica pues causa una quemadura, ya es porque la afectación no fue leve, no fue simplemente que el músculo se retrajo, sino que adicionalmente pues eh, la piel se expuso también a temperaturas altas. Y ahí fue cuando efectivamente pues se presentó la quemadura. Entonces todo eso pues por supuesto como nos afecta va a ser parte de los peligros eléctricos que nosotros tenemos. ¿Listo? Donde hay más peligro, por supuesto, y como nosotros sabemos que en algún momento se manejan cargas eléctricas, eh, corriente alterna y esas medidas que en algún momento tiene la corriente alterna nos pueden afectar. ¿Sí? Incluso pues a veces hay gente que se expone a corrientes de pronto muy altas dentro de un sistema eléctrico, dentro de una infraestructura eléctrica. Eh, Ustedes saben que en algún momento pues los materiales que sean conductores pues van a facilitar ese flujo, ¿no? Si yo, por ejemplo, me agarro de un material metálico sobre el que está pasando pues una corriente eléctrica, pues va a ser más fácil que se me presente un daño, ¿no? Lo mismo si estoy sobre superficies que en algún momento haya líquidos, que en algún momento, por ejemplo, no sé, si haya filtrado agua de una lluvia y haya quedado en el piso y digamos haya quedado el charco ahí de agua en el piso. Entonces ese riesgo también se va a presentar si en algún momento hay una falla eléctrica, de pronto que un sistema que no revisaron y tiene alguna falla, y ese le esté transmitiendo, por ejemplo, o le permita transmitir a ese líquido pues la carga eléctrica hacia nuestros cuerpos. Entonces hay efectos que en algún momento pues también van a ser ampliados por esos materiales, ¿no? O por esos líquidos que se estén involucrando en estas fallas eléctricas que se pueden presentar. Por eso es que es importante en algún momento que, por ejemplo, anualmente se realicen verificaciones, ¿no? Y esas verificaciones por lo general pues las hacen personas que están encargadas de la parte eléctrica, digamos, y ellos van a revisar pues el sistema eléctrico. Ellos van a revisar desde una toma de corriente hasta eh, los tomacorrientes que hay en una caja de distribución o las entradas que se presentan mm, por parte del proveedor de servicio de electricidad, así como las medidas que se deben implementar para esos sistemas, ¿no? Como por ejemplo los sistemas de puesta a tierra o los sistemas de tierra que por lo general están involucrados en esos sistemas eléctricos. Entonces ahí es donde la gente que hace las pruebas y que verifica, pues nos da la seguridad que en algún momento no se presente alguna falla eléctrica, si no haya, por ejemplo, un cable eléctrico que en algún momento pues le pueda pasar esa carga eléctrica de pronto a una superficie metálica, ¿sí? Entonces todo eso también se puede verificar y se puede revisar y se puede hacer mantenimiento. Entonces debería haber también un plan pues no solo para mantenimiento de ciertos equipos, sino que también en la parte eléctrica pues se debe establecer un plan para hacer mantenimientos y para hacer esas revisiones del sistema que se está implementando en la parte eléctrica. Entonces, todo eso pues va a evitar que en algún momento se presente pues un riesgo por algún daño sobre el sistema y que efectivamente pues se afecte a cualquiera de los empleados que está eh, de pronto, bueno, que está pasando por algún lugar que tiene alguna falla, ¿no? Recuerden que eso no es solo porque estemos manipulando los equipos, sino que adicionalmente se puede presentar alguna falla que pues conduzca la electricidad a través de algún material pues que uno no consideraría que debería ser eh, conductor en ese momento, que de pronto uno pensará que es seguro ese material, pero de pronto es un material metálico y hay un cable que está tocando ese material metálico, entonces lo va a hacer conductor en algún momento.
Bien, entonces toda esa partecita es también importante tenerla en cuenta, que con esos riesgos eléctricos pues también hay medidas de prevención, ¿no? Sobre ese parte eléctrica. Como les mencionaba, pues el circuito de eléctrico de tierra es muy importante. Muchas de las gentes que en algún momento hizo construcciones, en muchos de los barrios en algún momento se saltaban esta parte. Y esos circuitos eléctricos a tierra, pues en algún momento son medidas de protección, ¿sí? Nos va a servir para desviar de pronto una carga que nosotros no estamos esperando en el sistema y llevarla pues a un sitio seguro, que en este caso es la tierra. Evitando así que en algún momento pues se vaya de pronto algún electrodoméstico que estamos utilizando o inclusive pues dañe de pronto algún equipo que en algún momento estamos encendiendo o pues por supuesto que se pase a nosotros y nos afecte, ¿no? Entonces muchas de esas construcciones inicialmente no les exigían normas, no les exigían que en algún momento eh, cumplieran con ciertos parámetros y muchas de las construcciones pues que son viejitas nunca se preocuparon de pronto por hacer sistemas de protección de este tipo. Eso cambió y efectivamente pues eso es parte de lo que se exige a las nuevas construcciones. Si alguien, por ejemplo, como eh, Enel, que es el proveedor de energía dentro de la ciudad, eh, va a suministrarle pues el servicio, ellos van a exigir en algún momento que haya ciertas normas que deben cumplir y alguien que garantice que esas normas se están cumpliendo. Entonces ahí es donde aparecen, por ejemplo, ingenieros eléctricos que en algún momento pues están involucrados en esa parte del sistema y ellos garantizan pues que efectivamente todo se cumpla y eso incluye pues las medidas de protección como el circuito a tierra. Y ahí sí, pues cuando ya usted cumple con muchos requerimientos, entre esas la parte de seguridad eh, del sistema, eh, ahí sí ya pues en él le va a suministrar sin problema pues el fluido eléctrico, ¿no? Entonces ahí es donde efectivamente ya le dan a usted el fluido eléctrico en la casa, en el edificio, donde sea, pero porque cumple ciertas normas, ¿no? Anteriormente, pues como faltaba eso, por supuesto la mayoría de los eh, electrodomésticos y hasta los computadores que se instalaban en esas casas, pues eran los primeros que sufrían de pronto si había un cambio en la corriente, una alteración en la corriente. Entonces, pues esos eran los primeros que sufrían inicialmente, por no tener pues un sistema, por ejemplo, de protección, como el sistema de puesta a tierra. Eh, no solo en el sistema eléctrico que existen esos sistemas de protección adicionales, sino también en los componentes electrónicos. Los componentes electrónicos también son circuitos donde va a fluir corriente, pero si ustedes se acuerdan, pues una de las cosas que hace la fuente de poder es tomar esa corriente alterna y convertirla a una corriente continua, digámoslo así, un poquito más segura. Pero aún así, pues ese circuito electrónico también va a ser susceptible al suministro que le está llegando de corriente alterna. Entonces, también hay elementos como por ejemplo los fusibles, que van a permitir que en algún momento el circuito eléctrico o electrónico, ya estamos hablando, digamos que en esas partes, bueno, todavía es eléctrico, eh, en algún momento el fusible pues va a evitar que el resto del circuito se queme o que en algún momento el resto del circuito pues sufra daños. Y lo que va a hacer un fusible a manera de protección es derretir un hilo que tiene internamente y ese hilo metálico que es un conductor, pues en el momento de abrirse va a abrir todo el circuito. Entonces este elemento de protección que es muy común en las fuentes de poder, eh, ahí es donde vamos a encontrar pues ese elemento de protección. Por supuesto, en el momento en que haya algún daño, pues digámoslo así, si estamos de buenas, ese daño pues se puede representar o se puede referenciar hacia el fusible. Y pues en muchos casos los circuitos eléctricos pues son bastante fáciles de manejar de hacer el cambio de esos fusibles. Si es pues solo ese daño, ¿no? El resto pues ya sería más revisión del resto de los componentes a ver si salieron más afectados.
Pero estos elementos también dentro de los circuitos electrónicos, pues son medidas de seguridad que tenemos contra el riesgo eléctrico. Bueno, aquí está la conexión a tierra. Esta conexión a tierra, pues como les decía, es digamos, una ruta que en algún momento va a tomar una variación de corriente, ¿sí? Por ejemplo, una sobretensión, y esa variación pues puede tomar un camino eh, como el de el polo a tierra o como la conexión a tierra para desviarse y de pronto no afectar los electrodomésticos o los componentes que estén conectados a la red eléctrica, sino que esa sobretensión pues se va a ir eh, directamente hacia tierra, sin causar de pronto algún daño a los componentes. Por eso es que es importante los polos a tierra, no solo para los equipos, los polos a tierra también están implementados para infraestructura y por ejemplo los gabinetes o los rack donde se almacenan pues varios equipos de comunicaciones o varios equipos como los servidores, esos elementos donde se instalan también requieren pues protecciones, ¿no? Uno nunca sabe si de pronto algún equipo está fallando o la conexión de un equipo está fallando y resulta que le está pasando una carga eléctrica hacia el rack. Entonces, pues él va, en el momento en que nosotros lo tocáramos, pues efectivamente nos podríamos tener una descarga, ¿no? Pues el rack por lo general son materiales conductores, entonces también tiene la posibilidad de que nos pase la carga eléctrica a nosotros. Esta es una conexión a tierra, eh, hilos de cobre por acá, marcaciones con estos colores que están aquí de acuerdo a normas, ¿sí? Estos cablecitos que están amarillos con líneas verdes, pues corresponden a ciertas normas que se encuentran para las instalaciones eléctricas, pero todo este sistema que está ahí, pues es un sistema eh, de tierra o de conexión a tierra. Realmente, pues la conexión a tierra, pues tiene que ir hacia lugares externos donde se inicia la conexión, ¿no? Eh, pues porque al final debe llegar hacia afuera de los edificios o de las casas y depositar toda la carga eléctrica que tenga acceso al sistema, pues dejarla por ahí, hacia tierra. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Eh, Casi todos esos sistemas, como tienen que ser alimentados, pues recuerden que en algún momento ahí pues, se pueden presentar sistemas con alto voltaje, eh, no solo para alimentarlos, eh, sino adicionalmente pues internamente dentro de ellos, como pasa por ejemplo con los computadores que tienen una fuente interna, pues también se va a presentar problemas de voltajes, ¿no? En algún momento los voltajes que están entrando a estos componentes pues son eh, de cuidado, digámoslo así. Eh, los voltajes también en algún momento, como pasa, pues hay componentes, por ejemplo, en las impresoras, sobre todo las impresoras láser, tienen un elemento que efectivamente necesita un voltaje pues bastante alto. eh, y pues ese elemento lo que se hace es aumentar el voltaje que está entrando del circuito eléctrico, 120 voltios, y elevarlo, ¿no? A 600, de pronto no me acuerdo bien exactamente cuánto es pero es más o menos alrededor de 600 voltios. Y esos elementos para el funcionamiento pues necesitan que haya un voltaje alto dentro de ellos. Por eso es que toca tener también cuidado con muchos de los componentes. Las pantallas, como los monitores, también tienen sistemas que en algún momento pueden tener pues voltajes que pueden ser bastante delicados. Ya no hay tanto las pantallas o los monitores que había, que eran bastante grandes, que se llaman monitores de tubo de rayos catódicos o CRT, pero esos tubos o esos sistemas viejitos tenían pues un manejo bastante especial y por supuesto necesitaban voltajes muy altos para funcionar internamente. Entonces, pues también era un peligro interno, ¿no? Ya no es un peligro fuera del equipo, sino que se traslada a la parte interna. Entonces, esos componentes, pues hay que tener cuidado también. Los voltajes, pues no van a ser los normales de un circuito electrónico, sino que en algún momento, pues van a ser
voltajes de sistemas eléctricos y de pronto más elevados, para que lo tengan en cuenta también en esta parte de voltaje. Bueno, como ustedes saben, en algún momento una de las reacciones de esa parte eléctrica, si de pronto hay algún daño, es que pueda llegar a causar, por ejemplo, una chispa y eso cause un incendio. Cuando por lo general hay capacitaciones sobre el tratamiento de estos incendios que son eléctricos, pues ahí es donde nos empiezan a contar que efectivamente pues hay ciertos extintores que están diseñados para este tipo de incendios, ¿no? Y lo hablamos en la parte eléctrica. Entonces, este tipo de incendios en algún momento pues tienen un sistema especial, tienen materiales, como menciona aquí, que son gases de dióxido de carbono, ¿sí? Y esos en algún momento pues son los encargados o los etiquetados más bien para tratar este tipo de incendios. Entonces, por lo general, muy cerca de los servicios técnicos se maneja pues este tipo de extintores, ¿no? Por supuesto, si hay de pronto algún otro sistema de concentración eléctrico, pues también cerca de él va a haber un sistema contra incendios, porque pues son áreas de riesgo y en algún momento pues se va a necesitar inicialmente pues un extintor, ¿no? Para que pueda tratar ese tipo de incendios. En otras áreas, pues hay otro tipo de extintores que también se presentan, pero pues los más comunes para nosotros van a tratar de incendios, por ejemplo, de tipo eléctrico, que esos son los que se van a encontrar más cerca de las áreas de sistemas o en las áreas donde se tratan equipos y se reparan laboratorios, etcétera, etcétera. Bien, para tener en cuenta mm, o para digamos así, tener unas pautas generales en la parte de seguridad eléctrica. Eh, no es que uno pues le vaya a tener miedo a los sistemas eléctricos, sino que la idea es que los conozca y en algún momento pues sea consciente de que ese sistema eléctrico pues puede causar algún daño, ¿no? Eh, ahí es cuando, bueno, esto es como una regla general para cualquier trabajo. Y si usted está trabajando, por ejemplo, en sistemas eléctricos, pues lo normal es que usted conozca, ¿no? Que usted tenga conocimiento. Eso incluye pues el conocimiento sobre los riesgos eléctricos y sobre los procedimientos que usted debe tener, los procedimientos efectivamente adecuados, ¿no? El material que usted debe tener de seguridad, cuáles son los implementos que usted debe utilizar, la herramienta. Todo eso es parte del conocimiento. Y por supuesto, pues en el riesgo eléctrico la gente debe tener ese conocimiento para trabajar. Inclusive entre ellos mismos, pues eh, digámoslo así, entre esas especialidades, pues ellos se clasifican también y pues hay ciertos trabajos eléctricos que puede realizar una persona o no, dependiendo de la certificación que tenga. Ahí es cuando ustedes se acuerdan de todo el proceso de transporte del fluido eléctrico que se genera pues en una central. Recuerden que hay alta, media y baja tensión. Pues asimismo también hay personas especializadas en cada uno de esos sistemas, ¿no? Eh, y ellos pues son los que deben conocer todos esos procedimientos. Si una persona pues no conoce el procedimiento eh, adecuado, pues es mejor que no entre y se exponga de pronto a un riesgo que no conoce, por hacer de pronto un trabajo adicional eh, que de pronto le pareció fácil o creería que es bastante fácil, pero pues hay ciertos trabajos que no son así de sencillos, sobre todo en la parte de eléctrico. Bien. Em, Ahí es cuando pues efectivamente intentan reparar, ¿no? Ese trabajo que en algún momento de reparación que están haciendo sobre los circuitos eléctricos, pues sin conocimiento, como habíamos hablado anteriormente, eh, pues es bastante delicado. Sin cumplir condiciones adecuadas, pues también. Por ejemplo, aquí recomiendan pues que usted, por más que cansado que esté, pues no, en algún momento va a haber sistemas que le pueden causar algún daño, porque pues uno cansado
y con sistemas muy peligrosos, pues puede ser más susceptible a tener algún accidente. Entonces ahí es donde pues ciertas condiciones de trabajo también son importantes. No es cansado porque usted se acabó de salir del trabajo, no, no, tampoco es eso. De pronto un cansado más extremo y noches sin dormir, etcétera, etcétera, que eso ya saben que ustedes, que altera en algún momento pues el reconocimiento de ciertos errores, ¿no? Que se pueden cometer y ahí es donde se presenta descuido y el posterior accidente. Entonces hay cosas que hay que tener en cuenta también. Digamos que usted tiene que estar 100% bien para hacer muchos de los trabajos que tienen que ver con la parte eléctrica. Bien. Recomendaciones también que no asuma sin haber verificado. Esto pues también se podría aplicar de pronto a las acciones que nosotros realizamos, ¿no? Eh, de pronto estamos utilizando un computador o estamos tratando de conectar un computador y simplemente lo conectamos a la toma de corriente pensando que hay un sistema de seguridad como el polo a tierra. Y pues, como les decía, hay construcciones todavía que en algún momento, todavía existen construcciones que en algún momento pues no se siguieron las normas y usted va a suponer que pues existe un polo a tierra y en algún momento pues eh, piensa que hay una medida de seguridad que no existe. Entonces, una de las cosas que uno debería hacer con el multímetro, pues también es cerciorarse de que esos sistemas en algún momento, eh, pues lo básico, no tengan algunas ciertas mediciones y de que por lo menos existan, ¿sí? Eh, para de pronto hacer algún proceso adicional o alguna revisión adicional sobre los equipos y desde el inicio, ¿no? Desde la parte de la alimentación de la corriente eléctrica. Cuando nosotros manipulamos los equipos, pues una de las recomendaciones es desconectarlo del circuito de alimentación. Entonces, por ejemplo, cuando se está desensamblando un equipo, pues uno lo desensambla desconectado, ¿no? La manipulación de las partes internamente, aunque eh, un circuito pues no maneje más de 12 voltios, un circuito electrónico, sin embargo, pues como medida de seguridad no se debe tener desconectado la fuente de poder, fuera de otras eh, pues, condiciones que se deben cumplir para manipular las partes. Entonces, desconectar los equipos es muy importante. Eso es prácticamente una de las primeras cosas que uno hace para hacer muchos trabajos. Por ejemplo, bueno, trabajos internos, por ejemplo, con computadores, con impresoras, con ese tipo de elementos, pues lo primero que hace uno es desconectar. Verificar que en algún momento haya pues un botón de encendido. Hay botones que el encendido y el apagado pues es prácticamente manual, no es simplemente que uno presione y ya se apague o uno presione y ya se encienda, sino digamos el movimiento es más mecánico. Pues hay que cerciorarse también que esos botones estén apagados. Pues adicionalmente a desconectar la energía. Revise las partes energizadas con un multímetro mm, para asegurarse que no haya de pronto algún voltaje. Utilizar, eh, como siempre, pues herramientas que en algún momento estén diseñadas para esa labor. Hay herramientas que en algún momento tienen sistemas de aislamiento. Entonces no es solo el tener el alicate metálico, sino adicionalmente es tener el alicate que es metálico y tiene un aislamiento. Ahí es cuando pues usted no tiene contacto con las partes metálicas y por supuesto no le va a pasar de pronto algún flujo de corriente por alguna falla que exista. No es solo cualquier herramienta, entonces recuerden que la parte eléctrica también pues es muy importante que esas herramientas, que muchas de esas herramientas estén aisladas para que pues no se presente ningún problema a la hora de manipular esos circuitos. ¿Listos? Bueno, los circuitos eléctricos, pues bueno, fuera de que están energizados o de que no estén energizados, em, si llega pues por algún motivo a tocar un circuito eléctrico, ¿m? eh, recuerde que esos circuitos eléctricos, pues los golpes que van a dar o las cargas eléctricas que pueden suministrarle a usted, pues son bastante graves, ¿no?
Entonces, pues aquí recomiendan tener cuidado de no tocar ninguna parte de un circuito con ambas manos. Por ejemplo, ir a agarrar un cable con ambas manos y en algún momento, pues, si ese cable está con algún daño en la superficie de recubrimiento, pues le vaya a transmitir esa carga eléctrica. Incluso, pues, como les decía, se evitan también que se utilicen pues elementos que puedan hacer contacto con ese mismo cable. Ahí es cuando, por ejemplo, todos los elementos adicionales que por lo general la gente se coloca, pues son elementos que no, para hacer este tipo de trabajos y bueno, y para hacer los trabajos que nosotros utilizamos en sistemas, sobre todo con los componentes, pues no, tampoco se utiliza. Entonces, por acá, de últimas también recomiendan que en algún momento, pues todos esos joyerías y todas esas cosas que en algún momento primero vayan a ser conductores o les vaya a permitir de pronto por ser largos y que se enreden en algún sistema, pues algún accidente hacia la persona que lo tiene. Entonces todos esos elementos deberían quitarse. Una de las recomendaciones que siempre se hacen para hacer los trabajos, por ejemplo, de ensamble y desensamble, pues es que se revise eso, ¿no? Eh, que por ejemplo la gente que ensambla pues no tenga anillos, no tenga los relojes puestos, que si tiene la pulserita que le dio la novia por allá hace, hace un año y que le dijo que si se la quitaba entonces rompían, pues esa pulserita tengo que quitársela porque es un riesgo, se puede enredar, se puede causar algún accidente con la manipulación de los elementos. Las cadenas, los collares, todas esas cosas como los gafetes los gafetes son pues los carnet que en algún momento están colgando sobre los cuellos de los empleados, pues esos también deben quedar a un lado, ¿no? Esos elementos pues van a causar que en algún momento o sufra un accidente, quede atrapado en algún lado o simplemente pues terminen siendo en algún momento, si son metálicos, por ejemplo, conductores también de la energía. Todo eso pues termina siendo riesgo. Elementos que pueden causar algún riesgo y pueden causar algún daño. Entonces, lo ideal es que todas estas revisiones que se realicen, como por ejemplo verificar que usted no vaya a trabajar un circuito eléctrico y se tenga que parar en un charco, ¿sí? Que usted no esté cargando eh, su botella de agua, esté destapada y que usted le dé por manipular un circuito eléctrico, por ejemplo. Todas esas cosas son de cuidado y son lo que en algún momento pues cada empleado tiene que tener en cuenta. Por eso es que pues uno siempre les cuenta a ustedes todo ese tipo de elementos porque pues es la revisión que uno siempre hace. Cuando uno va a trabajar con algún elemento, siempre tiene que hacer una verificación inicial de todas estas precauciones que le van contando frente a muchos riesgos, no solo la parte eléctrica, eh, sino también pues a cualquier otro riesgo que se vaya a presentar, ¿sí? Por ejemplo, aquí mencionan que hay peligros de tropiezos. eh, en algún momento desplazándose con un equipo, cargando una parte, ¿sí? Esos peligros en algún momento pues pueden causar daños. Las partes que se dejen tiradas, por ejemplo, esos centros o esos laboratorios que en algún momento son un completo desorden y ya no saben dónde colocar cualquier cantidad de partes, cajas, tornillos, los tiran al piso, bueno, es un montón de cosas que en algún momento hacen que ese trabajo pues sea un riesgo y en algún momento pues alguna persona vaya a generar, a generarse algún daño o vaya a sufrir de algún daño. Y algo que pues por lo general cuando uno está joven nunca tiene en cuenta, eh, que son los riesgos a levantar, ¿sí? Y por supuesto al transportar. Eh, Gana más en la opción de yo soy joven y no me duele y puedo cargar mucho peso. Y esa opción, pues por lo general lo que hace es causar daños en la columna vertebral, afectar pues a través de los músculos las vértebras y en algún momento pues de pronto usted, listo, le dolió un poquito, pero le pasó. De pronto ese daño que se está presentando con el tiempo se vuelva más grave y al final
de su vida, pues el daño sea bastante considerable. Entonces, el levantar peso, pues es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado, ¿no? Por algún daño que se pueda presentar, sobre todo a la columna vertebral, que es pues lo que más se afecta por lo general por esos malos procedimientos. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones sobre esta parte de riesgos. Mire que hemos visto también pues parte de seguridad, hemos visto elementos que en algún momento nos pueden causar algún riesgo, que eso es muy común en los trabajadores y pues más con los trabajos que en algún momento podemos realizar. Entonces toca tener en cuenta también esas partes, ¿no? Bueno, listo. El manejo de desechos tóxicos para nosotros les decía también que es importante. Eh, Nosotros manipulamos en algún momento sistemas electrónicos, manipulamos, por ejemplo, productos químicos, ¿sí? O manipulamos elementos que en algún momento pues están construidos y a la hora de degradarse, eh, pues van a soltar una serie de componentes químicos que van a afectar el ambiente. Esos elementos por lo general a la hora de manipularse, pues hay que tenerles cuidado. Y todos estos elementos, pues casi siempre lo que se hace, digámoslo así, como parte o como eh, componente electrónico es tratar de desecharlos a través de las empresas que lo crean, ¿sí? Em, por ejemplo, tratar de desecharlo, un monitor, bueno, estos monitores no existen hace rato, pero por ejemplo, las que sean baterías o lo que sean, por ejemplo, componentes electrónicos como board, eh, bueno, que tengan ustedes cualquier otro componente electrónico, casi siempre se trata de tener, digámoslo así, un conjunto, como un PC, por ejemplo, así esté dañado y esté para desechar. Y esos componentes, pues, casi siempre tiene un fabricante. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es verificar con ese fabricante si tiene algún plan para hacer un desecho de esos materiales o para reciclar esos materiales, o bueno, reciclar no, más bien para deshacernos de esos materiales. Em, y esos, pues, digámoslo así, la ley los obliga a que efectivamente, pues, tienen que hacer un desecho adecuado de los materiales. Entonces, ellos van a tener el procedimiento para desechar esos materiales, ya que son, pues, los fabricantes de esos materiales o de esos productos. Y por supuesto, pues, habrá de pronto algún momento en que ellos reciban de pronto con algún convenio esos materiales. Entonces a veces uno ve convenios, pues los más sencillitos, convenios por ejemplo para recoger baterías. Y sí, lo pintan por el lado del medio ambiente, que cuidemos el medio ambiente, pero pues a veces son convenios con, por ejemplo, supermercados, eh, que lo que hacen es pues desechar o pues mediante un, digamos, elemento para recoger esas baterías, pues lo que hacen es recopilarlas y después pues ellos mismos la tratan, las recogen en el supermercado y hacen el tratamiento pues adecuado, ¿no? Pensando pues en baterías pequeñas. En baterías grandes como tenemos materiales pues también hay empresas que se encargan de desechar esos materiales específicos, ¿sí? Porque pues muchas veces lo que hacen es recuperar esos materiales. Eh, con los PCs pues por ejemplo empresas fabricantes como Hewlett Packard, Lenovo, ellos deben tener un plan que en algún momento pues les permita de pronto ponerse en contacto con alguna empresa para eh, recopilar esos materiales, ¿no? De pronto la empresa se va a deshacer eh, de 60 equipos Hewlett Packard que tienen, ¿sí? Entonces pues establece un plan con esa empresa para poder reciclar todos esos materiales o para poderlos desechar. Si en algún momento pues ese es el fin del material o eso, fue, o eso es la decisión de finalización de esos materiales. Que haya gente que coja todos esos equipos viejos y los reutilice ya es otra cosa. Pero pues por lo general esa gente cuando lo reutiliza lo que hace es
sacar partes y el resto pues no lo trata, el resto no lo desecha adecuadamente. Entonces usted ve que hay mucha gente que trata de reciclar esos equipos, eh, trata, digámoslo así, de ponerlos en funcionamiento. De pronto lo logra con algún otro o uno que otro equipo que haya, que se deje recuperar, pero el resto de las partes lo que hace es desecharla como si fuera cualquier elemento normal eh, que pueda asimilar pues el ambiente. Y desafortunadamente pues ahí se filtra mucho componente. Incluso nosotros pues lo primero que hacemos es, si nos falla el celular, pues botarlo a la basura, o el cargador inclusive. Entonces esos elementos pues también nosotros nos encargamos de que vayan directamente al medio ambiente y de que no se traten como se debería tratar. Entonces, perfectamente cualquier persona no se dañó el celular, todos sus componentes electrónicos, pues, digámoslo así, no sirvieron y lo que hace es botarlo a la basura y ya, junto con los otros desechos que no deberían ir, pues, en el mismo camino. Entonces, toda esa partecita, pues, también hay normatividad para eso. eh, y como les digo, pues, dentro de las leyes, básicamente se les exige a las personas que producen esos materiales que también tengan los planes para recopilar esos desechos, reciclarlos o administrar el desecho como tal, para que lo tengan en cuenta. Con las impresoras pues pasa lo mismo, ¿no? Todos esos cartuchos y todos esos sobrantes, eh, pues muchas veces, como han visto hay personas que se encargan de recogerlos, pero es para reutilizarlos. Sin embargo, pues las empresas fabricantes de los cartuchos también eh, deben tener pues centros de acopio o planes para recopilar todos esos cartuchos y toner que no en algún momento ya no se utilizan, ¿no? Entonces, directamente, por ejemplo, una impresora de Epson, que en algún momento uno pues tenga cartuchos o kit de toner, pues la idea es que se puedan desechar esos elementos. Pero como ustedes saben, pues lo primero que hace uno es se acabó el toner y chao a la basura. Eh, Como ya tiene plata para conseguirse el siguiente, pues lo que hizo fue botar el tóner junto con los demás desperdicios. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay problema. No, Bueno, hija, no sé nada. entonces, nos vamos a saltar esta partecita de seguridad ambiental y vamos a ir a esta parte que se llama la SD. Eh, Importante también para nosotros, la descarga electrostática. En algún momento esa descarga electrostática eh, o esa carga eléctrica que nosotros estamos almacenando se va a descargar sobre alguna superficie. Esa superficie por lo general termina siendo un conductor y como nosotros manejamos componentes que son circuitos y que en algún momento pues tienen elementos que son conductivos, eh, pues es muy importante tener en cuenta que esas descargas a la hora de tocar un circuito de esos, eh, por lo general eh, van a transmitirle pues unos voltajes muy altos. Entonces, por ejemplo, una persona, pues cuando, digamos, se desplaza sobre un tapete, eh, por lo general tiende a generar una carga eléctrica por rozamiento y esa carga eléctrica pues se va almacenando en la superficie de nosotros, en la piel. Alcanza voltajes muchísimo, muy altos, digámoslo así, porque uno no piensa que va a llegar por ejemplo, 35.000 voltios o 20.000 voltios eh, almacenados sobre la superficie. Pero ¿por qué llega uno pues hasta esos, cierto? ¿O por qué se da cuenta uno porque llega hasta esa cantidad de voltios? Porque en algún momento esos son los voltajes que se necesitan para que usted en algún momento eh, vea, por ejemplo, o digámoslo así, observe fácilmente que hay una chispa, ¿sí? Y usted se da cuenta que en algún momento, por ejemplo, cuando uno se quita un saco en la oscuridad, pues uno ve muchas chispas. Entonces, esas chispas cuando son visibles, pues es porque en algún momento pues hay unos voltajes muy altos. Y en algún momento esos voltajes que son muy altos eh, se pueden almacenar sobre la piel perfectamente. Digámoslo así que están ahí como quietos sobre la superficie de la piel.
Ya cuando se van a trasladar, pues por supuesto esos voltajes se pueden ir directamente a los componentes electrónicos que estamos manipulando. Entonces, a veces, aunque uno no, prácticamente nadie le pone cuidado a este tipo de descargas eléctricas, ¿sí? Solo le pone cuidado si siente la descarga, por ejemplo, subiéndose a un bus o cuando coge la perilla de una puerta, ¿sí? Porque pues ahí sí sintió la descarga eléctrica y cómo se movió. Em, lo que no le ponemos cuidado es de pronto a los materiales que nosotros utilizamos. Y hay muchos materiales que en algún momento pues ayudan eh, a esa generación de la electricidad o a esa, eh, digámoslo así, almacenamiento de la carga eléctrica sobre los cuerpos. Y esos materiales pues también, aunque pues sí, son materiales que en algún momento nos sirven para crear ropa, esos materiales por lo general también pueden llegar a generar o ayudar a generar las cargas eléctricas. Entonces, tanto los materiales que nosotros utilizamos para vestir, ¿sí? Eh, como la generación de pronto de esa carga eléctrica que hicimos con una alfombra, una sencilla alfombra, pues son materiales que en algún momento hay que tenerles cuidado, ¿no? Eh, puede ser que en algún momento alguien pensó que se vería muy bonito el servicio técnico del laboratorio entapetado y resulta que le coloca una alfombra y ese material sintético con que crearon la alfombra pues es el material que efectivamente pues nos va a hacer cargar eléctricamente nuestros cuerpos. Ahí en ese momento pues hasta los materiales con que hacen ese tipo de laboratorios o ese tipo de sitios, pues toca tenerles cuidado, ¿no? Esos materiales, pues por supuesto, no pueden ser materiales que generen una carga eléctrica eh, o que en algún momento pues vayan a permitir que nosotros suframos de pronto algún accidente, no solo eléctrico, sino algún otro tipo de accidente laboral. Entonces, retomando con la carga eléctrica, pues hay que tener cuidado con eso. Em, esa carga eléctrica en algún momento, si ustedes se acuerdan, que es pues de un voltaje muy alto, la hora de traspasarse a un circuito electrónico, si ustedes se acuerdan, los circuitos electrónicos, bueno, los suministros de la fuente de poder y los suministros que se le dan, por ejemplo, a la UAR, no sobrepasan los 12 voltios. Entonces, esas cargas eléctricas que se están pasando, que son muy altas, a unos circuitos que están diseñados para manejar por mucho 12 voltios, ¿sí? La mayoría están en circuitos de 3 voltios, bueno, alrededor de eso. Pues de ese traspaso de esa energía estática, cuando tocamos uno de esos componentes, pues va a dañar el circuito. Entonces hay que estar eh, digámoslo así, muy pendiente a la hora de manipular esos circuitos electrónicos, porque pues no sabemos si en algún momento tengamos almacenada una carga estática. Esas cargas estáticas, pues como las estamos almacenando, no es que nosotros las sintamos sobre nuestra superficie, el cuerpo, sobre la piel. Están ahí, pero pues, digámoslo así, hasta el momento pues no nos están haciendo absolutamente nada, están almacenados sobre el cuerpo, pero sí lo vamos a sentir cuando se desplacen, cuando salgan de nuestro cuerpo y se vayan pues a una superficie conductora, como por ejemplo la de un circuito electrónico. ¿Listo? Entonces, para evitar eso, para evitar que se presente ese tipo de daños, pues toca empezar a utilizar herramientas adicionales. Entonces, cuando nosotros manipulamos em, los circuitos electrónicos, primero pues requerimos de un circuito a tierra. Los circuitos a tierra entonces ya saben que están desde el sistema eléctrico. Si están en el sistema eléctrico, pues lo ideal es que en algún momento eh, nos permitan llevar esa carga eléctrica que tenemos almacenada, que la tenemos ahí sobre la superficie de la piel, y a través de esa conexión de tierra, pues se puedan llevar este tipo de cargas, ¿sí? No solo los voltajes que se presentan a través del sistema eléctrico, ¿sí? Que sobrepasan pues los niveles normales, sino que adicionalmente pues también serviría
para llevar las cargas eléctricas que tenemos almacenadas en el cuerpo. Aquí es cuando, por ejemplo, existen elementos como el que está ahí en la foto que se llama una manilla, bueno, le dicen antiestática. Es una manilla de descarga electrostática o o una manilla ESD. Esas manillas pues son importantes para nosotros a la hora de manipular componentes. ¿Listo? ¿Qué van a hacer estas manillas? Pues van a tener aquí una serie de hilos de cobre en esta manilla, que es esta que aparece aquí de color azul, por dentro como, bueno, como con unos caminitos negritos. Esa manilla eh, va a ir sobre la piel, eh, en nuestra muñeca, va a conducir la electricidad a través de este cable que aparece acá, o esa descarga eléctrica va a aparecer por este lado. Y si este fuera, digámoslo así, el conector que está al lado de la manilla, si este fuera eh, la salida a tierra, pues la manilla se debe conectar a esa parte. Entonces, este es un sistema como de un botón, ¿sí? Y ese botón, pues, tiene que ser conectado, pues, al otro extremo de la manilla. Ese sistema, por lo general, pues, existe en superficies que son o materiales o elementos que son también de protección. Entonces, por lo general, se puede utilizar, por ejemplo, un tapete. Ese tapete, pues, vamos a utilizarlo para colocar las partes encima, para manipularlas encima. Pero digámoslo así, es la parte del tapete, pues va a tener también un sistema para descargar. No solo es que nosotros le descarguemos al tapete, sino adicionalmente, pues, que el tapete también pueda descargar al pueblo a tierra. Aunque es, pues, bastante complicado tener uno de estos tapeticos, conseguirlo acá. Sí es muy común conseguir estos elementos como la manilla. ¿Sí? Esa manilla pues sí es muy fácil de conseguir en muchos sitios, y pues es uno de los elementos que en algún momento es bastante importante. Todavía sí yo no he conseguido un tapete de trabajo que me permita descargar eh, el ESD, ¿sí? Que me permita descargar esa electrostática, pero no significa que no existan, ¿no? El problema es que a veces sí tocaría traerlo de otro lado, como dice Jairo, de pronto mandarlo traer con algún sistema de envío. Listo, pero aquí que sea común enviarlo, no. Lo otro es que, bueno, como vemos aquí en esta imagen, digamos que está la manilla, está el tapete donde se va a trabajar. Esos tapetes por lo general están conectados a un sistema de tierra. Em, los muebles o la superficie de trabajo donde están apoyados esos tapetes, pues son muebles que en algún momento están diseñados también eh, con materiales que pues no son conductores de electricidad. Entonces, pues por lo general usted no va a tener un escritorio metálico para trabajar con sus partes, ¿no? Con las partes que está manipulando. Entonces, ahí es cuando efectivamente materiales que no conduzcan electricidad, pues van a ser mucho más eficientes. Sin embargo, pues como les decía, tiene que tener un sistema que lleve toda tierra, así tenga pues dos, tres elementos encima de otro, y que pues esos elementos se puedan descargar, que es lo importante. Por eso es que en algún momento el polo a tierra es fundamental. De nada me sirve tener una manilla antiestática si no tengo forma de descargar esa misma manilla. ¿Sí? Entonces, o posteriormente no se pueda descargar el elemento sobre el cual le pasé la carga, que eso es otra de las cosas que se puede hacer. En muchos de los laboratorios, fuera de esos elementos, también se utilizan pues unas alfombras especiales. Por lo general uno ve como alfombras, digamos así, de caucho o materiales de polímeros, y esos materiales pues eh, también pues evitan que en algún momento se conduzca la electricidad a través de ellos. Entonces son aislantes, y eso pues por lo general es lo que sí recubre el piso de muchos centros. ¿Listo? Entonces son elementos que en algún momento van a tener. La silla, pues complicado tener una silla con una descarga polo a tierra. Sería más fácil de pronto tener la alfombra, ¿sí? Pero pues no significa que no existan, ¿no? Pues si aquí lo están mencionando en algún momento, va a haber esos elementos
de protección que en algún momento pues uno va a utilizar en esos laboratorios, ¿sí? Fuera de los individuales, pues en este caso sobre el laboratorio. Y pues debería tenerse en cuenta que la construcción o la implementación de un laboratorio pues tiene que tener esas medidas de seguridad adecuadas. Personalmente pues ya saben que pues estos son elementos más de protección personal. Eh, no necesariamente tienen que estar en un laboratorio. La ventaja de estas manillas pues que se puede llevar a cualquier parte, entonces eh, ya usted como herramienta de trabajo se termina convirtiendo esta manilla pues en algo muy importante. Hay gente pues que desafortunadamente toma eh, otros elementos para descarga, pero pues como les decía, los puntos a tierra son importantes y eso es lo que se necesita tener seguridad, que exista el punto a tierra y que efectivamente donde yo estoy haciendo la descarga, pues haya un conducto hasta ese punto. ¿Mm? De nada me sirve descargarme con la ventana si la ventana no tiene ningún punto a tierra, ¿sí? O algo que me garantice que efectivamente pues la descarga se va a ir a tierra. Entonces, de pronto alguna puerta que alguien le dijo toque la puerta y ya, ¿sí? La descarga no se está yendo a tierra, se está almacenando en esa puerta, ¿sí? O se está quedando ahí en esa chamba y pues usted no tiene seguridad hacia dónde se va a dirigir esa descarga, para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? Bueno, muchos de los componentes adicionalmente, aquí, aunque aquí no lo muestran, cuando usted los está manipulando, tiene bolsas especiales diseñadas para que la descarga eléctrica pues no afecte el componente que está internamente. Entonces esas bolsas cuando, eh, por ejemplo, ustedes consigan un elemento electrónico, pues la idea es que esas bolsas pues, digámoslo así, en cierta forma las conserven, ¿no? Porque están diseñadas exclusivamente pues para que no haya, no afecte la descarga electrostática externa a lo que está internamente dentro de la bolsa. Entonces a veces pues la gente desecha mucho esas bolsas y se le olvida pues que eso de pronto a futuro va a tener que almacenar algún componente electrónico y pues esa bolsa era la que necesitaba, no cualquier bolsa, sino esa efectivamente que evita que le llegue la descarga eléctrica al componente que está almacenando. Entonces las bolsas, esas bolsas también son pues a veces importante tenerlas por ahí guardaditas. Sobre todo esas en que vienen las BOAR y que vienen, por ejemplo, tarjetas de expansión, que son pues bolsitas que uno puede reutilizar a futuro para proteger algún componente que esté retirando. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Aquí la menciona también la bolsa estática, que es importante, etcétera, etcétera. ¿Listos? Bueno, entonces, para esta protección ESD, entonces, procedimientos adecuados, descargue, siempre tiene que descargar a través de la herramienta que usted tiene, que es su manilla. Usted como tiene su herramienta de trabajo, que es su manilla antiestática, en algún momento usted tiene que descargar. Y el procedimiento pues adecuado es que en algún momento usted pues piense que lo primero que tiene que hacer con su trabajo pues es descargar, utilizar la herramienta y descargar esa electrostática que posiblemente usted está cargando en su cuerpo. ¿Listo? Bueno, si es con la bolsa, pues efectivamente, adicionalmente, que usted ya tiene el elemento, adicionalmente que usted aseguró que su descarga eléctrica pues ya se fue hacia tierra. Recuerde pues que la bolsa estática pues está protegiendo al elemento y pues después de que usted se descargue, ahí sí ya va a poder sacar el elemento de la bolsa antiestática. Eh, entonces esa bolsa de protección pues en ese momento es bastante importante tenerla en cuenta. Como usted ya sabe que sé cómo se genera la electricidad estática, cómo se almacena y que hay elementos que en algún momento em, pues van a facilitar ese tipo de generación de electricidad, pues trate de no utilizarlos, ¿no? A usted le gusta tener el saco de lana ese que compró por allá eh, cerca de la Nacional, entonces se ve usted muy chévere con la bolsita esa eh, guayú, entonces, pero no, ese saco pues usted sabe que en algún momento va a generar una descarga eléctrica, va a producir por rozamiento pues esa carga eléctrica, entonces trate de que ese saco
en algún momento pues no utilizarlo cuando va a hacer esos trabajos. ¿Listos? Utilícenlo en otro momento, pero pues en ese no, porque ya sabe que usted puede generar electricidad y llevarla a su sitio de trabajo. Hay otros elementos adicionales, ¿no? Aquí, no es que, aquí como está, digamos, enfocado a la SD, pues no va a mencionar muchos esos otros elementos que son más hacia la parte eléctrica. Pero sin embargo, pues estos casi siempre como nosotros manejamos es parte electrónica, pues son los que más tenemos en cuenta. ¿Listos? Si existe y si la encuentran, pues no es común tener esa alfombra, pero pues sería muy interesante tener, por ejemplo, un laboratorio donde tenga esos elementos y que estén conectados a tierra em, y que efectivamente pues vayan a facilitar el trabajo de manipular componentes y de tenerlos protegidos. A veces la gente no se acostumbra a las manillas, entonces es bastante complicado que las utilice inclusive. Aunque saben que existen, la gente no le gusta utilizar las manillas porque pues no considera que eso exista realmente, la descarga electrostática. Entonces piensa que no le va a pasar y efectivamente pues no utiliza sus elementos. La alfombra pues sería un poquito más fácil de manipular y evitaría pues que de pronto si se le olvida a la persona pues utilizar la manilla, eh, que haya otro método adicional para proteger los componentes. Y pues por supuesto la tierra que es lo más importante. Eso es lo primero que hay que construir perdón, en los centros técnicos, ¿no? Asegurarse de que exista la tierra. Eso es súper importantísimo. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones sobre este tema. No, señor, dije. Bueno, la idea es que en algún momento con la guía pues vayan profundizando un poquito más en esto. Ya les conté que hay unos materiales más hacia electrónica. Sin embargo, pues hay otros. Por ejemplo, si vamos a manipular más electricidad que otra cosa, pues se van a dar cuenta que hay desde botas dieléctricas hasta guantes. Ya habíamos hablado del recubrimiento de las herramientas. La manilla, pues, que acabamos de hablar es más enfocada a electrónica, entonces, pues la manilla, pues una de las cosas que uno evita utilizarla es en la parte eléctrica, en los circuitos que son eh, por ejemplo, de corriente alterna. Entonces, en esos circuitos, cuando uno van a manipular esos componentes, como la parte interna de la fuente de poder, pues uno ya no utiliza la manilla, ¿sí? Porque la manilla se convertiría más bien en un conductor y no haríamos una descarga, sino lo que haríamos es recibir esa carga eléctrica que esté almacenada de pronto dentro de una fuente de poder. En ese caso, pues esa sería como la única parte o las únicas partes que hay que tener cuidado cuando se manipula esas fuentes de poder o esos elementos que tienen voltajes altos, ¿sí? Como les había dicho, por ejemplo, las impresoras que tienen internamente pues unos componentes bastante complejos que necesitan muchas veces voltajes muy altos. Entonces, pues en ese caso ya no se utiliza la manilla, ¿sí? La manilla se utiliza más en componentes como las board, eh, como los circuitos de las tarjetas de expansión, etcétera, etcétera. Ahí sí es más necesario pues descargar eh, con ese elemento que es la manilla, que realmente pues es un material conductor. Y cuando estén en la parte de electricidad, pues se van a dar cuenta que esa manilla pues no se utiliza o no es necesaria porque pues sería más bien un peligro tener un conductor adicional hacia nuestra piel. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Diferenciar esos como elementos que se utilizan en la parte interna de los equipos y en la parte externa en la red eléctrica o la infraestructura eléctrica. Bien, bueno, preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. No hay problema. Bueno, ya les envié la guía de seguridad, la guía 6. Entonces ya iniciamos el día de hoy con la guía 6. Aquí hay unos elementos que toca verificar un poquito, aunque no se va mucho a los elementos de seguridad generales, pero pues yo sí les recomiendo que los tengan en cuenta
porque pues esto es bastante importante tener en cuenta todas esas indicaciones. Aquí se va un poquito más hacia la red eléctrica o la seguridad eléctrica, que es lo que, digámoslo así, le vemos como más importancia. No es la única, pero pues sí. Y menciona em, dos normas que se manejan en la parte eléctrica, que es esta que se llama la NTC 2020, mm, 2050. No me acuerdo de esa 2020, pero la buscamos un momentico. ¿De qué trata esa 2020? NTC 2020. Porque esa sí no la conozco. 2050 es la del código eléctrico, pero esa 2020 no me acuerdo. Mm, sí, yo digo que es la 2050. Bueno, aquí dice 2020, pero esa es la 2050. ¿Listos? Bueno, esa es una norma técnica colombiana que trata sobre la parte sobre la parte eléctrica, ¿no? Sobre los diseños eléctricos. En algún momento, pues, por allá en tercer trimestre se van a meter un poquito más con esto, al igual que el RETIE, ¿m? Que también es de la parte eléctrica. Pero dentro de estos documentos, pues acuérdense que en algún momento hay unos apartados que tienen que ver con por la tierra y en algún momento pues se hacen, por ejemplo, recomendaciones. Como esto es muy general para esas labores eléctricas, eh, bueno, no tan general, pero sí se refiere a muchos temas de la parte eléctrica. Por supuesto, ellos en algún momento también pueden ser algún referente para recomendaciones o para em, buenos procedimientos a la hora de la seguridad en la parte eléctrica, ¿no? Entonces, de pronto se encuentran algunas buenas prácticas en alguno de esos elementos por ahí a la hora de tratar, pues, con la parte eléctrica. Y pues esos como son los referentes, porque tienen muchas cosas de la parte eléctrica, pues nada raro que tengan ese tipo de apartes para seguridad o para buenas prácticas. Entonces aquí en algún momento les mencionan sobre estos de acá. Elementos básicos de protección, eh, no solo por pandemia, pero recuerden que cuando nosotros utilizamos también insumos y vemos sus hojas de seguridad, las MSDS, en algún momento nos vamos a dar cuenta que esos elementos eh, van a generar de pronto gases y esos gases pues van a necesitar mascarillas especiales, ¿sí? No necesariamente la que aparece aquí en la foto, pero sí mascarillas especiales. Eh, Dependiendo, pues, si ya cambiamos, por ejemplo, a un mantenimiento y sabemos que en algún momento, pues, hay una cierta cantidad de polvo y suciedad, pues, ya hay manillas como las que estamos utilizando en este momento, bueno, las que en algún momento descartaron como esas que estábamos utilizando para pandemia inicialmente, esas mascarillas que son, que utilizan en enfermería, pues, ahí ya toca verificar si los granos que pueden pasar o las partículas que pueden pasar a través de ella, pues eh, si me va a proteger o no me va a proteger. Una cosa es, por ejemplo, la suciedad que genera el polvo que se coloca en la superficie y otra cosa es, por ejemplo, el polvo que genera o el polvo que tiene internamente los toners de las impresoras. Entonces, esas mascarillas pues tienen que ser un poquito más, digámoslo así, más seguras porque esas partículas del tóner pues son mucho más delgadas. Entonces, las mascarillas pues ahí son bastante importantes para no dejar que afecte los pulmones. Las manillas antiestáticas, eh, bueno, aquí lo coloca como zapato, pero pues como les había mencionado en la parte eléctrica por lo general son botas y esas botas pues tienen una serie de materiales eh, pues no conductores, ¿sí? Y en algún momento esos materiales no conductores pues hacen que no vaya a pasar de pronto una carga eléctrica a través de mi cuerpo porque estoy tocando, eh, digamos así, un charco. Estoy parado encima de un charco, empiezo a manipular por accidente la parte eléctrica y pues las botas no van a ser un elemento que en algún momento
pues faciliten ese traspaso. Ahí es cuando hay que diferenciar, ¿no? Hay mucha gente que se le dice que se debe conseguir, por ejemplo, botas dieléctricas, y lo primero que trae son las botas que utilizan, por ejemplo, en el ejército o en la policía. Y desafortunadamente la mayoría de esas botas están creadas con algún material conductor, eh, no sé, desde puntillas hasta ojales y de pronto una punta eléctrica, entonces una punta que tenga algún material metálico. Ahí es donde hay una diferencia, no es que uno le diga cualquier bota a la gente, utilice cualquier bota, no es lo ideal. Ahí sí tienen que ser botas especiales para el trabajo eléctrico. Y recuerden pues que parte del uniforme que les piden a ustedes en algún momento tiene que ver con este material, ¿no? Recuerden que en algún momento ustedes van a exponerse a estos riesgos eléctricos y por eso es que pues muy chévere y muy bonitas sus botas de la moto, pero esas botas de la moto no sirven para nada, ¿sí? Para la moto, no para los riesgos eléctricos a los que ustedes se exponen. Bien, entonces tengan en cuenta que esos materiales son importantes. Bien, estas telas o estos paños también, pues, son paños que están pues, diseñados para que no sean conductores de estática. eh, y esos paños, pues, por lo general, uno los ve, por ejemplo, en elementos electrónicos, como herramientas para trabajar, por ejemplo, con celulares. No es que el paño, porque de pronto va a limpiar los lentes, pues necesariamente está diseñado como antiestático, pero esos paños sí, pues están diseñados para ser antiestáticos. Se puede utilizar también esos materiales o esas telas para crear batas, y entonces hay batas antiestáticas, y usted puede utilizar una bata dentro de un laboratorio, eh, asegurándose pues que la tela sea antiestática. De aquí sí no me acuerdo, pero sí la he visto, por ejemplo, en los, en los sistemas, como dice Jairo, como AliExpress. Entonces ahí sí se da cuenta pues que hay incluso pues esos materiales que le venden a uno, eh, desde guantes hasta batas, eh, con tela antiestática, ¿sí? A veces a nadie pues se preocupa por eso, pero pues eh, no es que no existan y no deberían ser pues en algún momento pues olvidados, porque esos materiales a veces pueden evitar daños. Bueno, esto de la iluminación, recuerden que nuestro sitio de trabajo es importante. Eh, los sitios de trabajo pues tienen que estar muy bien iluminados. Esa es una de las cosas que uno tiene que mirar siempre, ¿no? Usted va a trabajar con un equipo y pues la idea es que haya una buena iluminación en su área de trabajo. Que en algún momento pues usted no esté, por ejemplo, tapando la luz, o que, no sé, el bombillo esté por allá detrás de una estantería y pues la estantería tape toda la iluminación y usted no vea casi nada. Entonces, el sitio de trabajo es importante verificarlo. Y en este caso, pues la condición de iluminación con que usted trabaje es importante. Eh, pues recuerden que en algún momento los componentes que usted no vea, pues pueden ser susceptibles a que le genere algún daño, y eh, de pronto hizo una fuerza que no debía, la herramienta se le, digámoslo así, se le movió, y esa herramienta pues efectivamente causó un daño sobre un circuito eléctrico. De pronto rompió uno de los caminitos, uno de los buses, pero pues de pronto fue porque usted no vio que efectivamente pues había un bus debajo en el circuito electrónico, y pues cometió el error y lo dañó. Dentro de esas áreas de trabajo, como les decía, hay sitios de trabajo que se empiezan a llenar de partes, de componentes, de cajas, de tornillos. Entonces, esos sitios de trabajo, pues es importante tenerlos limpios, ¿no? Trabajar con ese tapete y ese escritorio que ustedes tienen, pues requiere que toda esa parte de la superficie pues esté limpia. No de pronto con algún objeto que pueda causar algún accidente, o que pueda generar que en algún momento pues algún daño sobre las piezas, bueno, o que de pronto sea otro componente adicional que usted pueda dañar. Entonces todas esas superficies pues tienen que ser, digámoslo así, organizadas y limpias, para que usted pueda trabajar. ¿Mm?
Los materiales ya habíamos hablado de esto. Los que les gusta utilizar anillos, cadenas, todas esas vainas, eso no se puede, no se debe utilizar en estos sitios de trabajo. Bueno, y por supuesto, pues ropa adecuada. ¿Listos? Esos son partes de lo que se menciona también como en la guía y como elementos de protección, ¿no? Eh, digámoslo así que a veces se utilizan los guantes, hay muchos trabajos que se utilizan guantes, aquí no los menciona, pero pues en la parte eléctrica se utilizan guantes. Eh, cuando usted va a manipular, por ejemplo, el cableado, eh, hay guantes para hacer esa protección, que usted no de pronto no se queme las manos al manipular el cableado, cuando está entendiendo el cableado por lo general, eh, tanto en datos como en la parte eléctrica. A veces la gente cuando eh, pues manipula los procesadores, como les decía, no es que solo haya ropa o paños, como mencionan por acá, sino que adicionalmente hay guantes. Entonces la gente se pone pues los guantes antiestáticos, que también son un poquito complicados de conseguir, toca también mandarlos traer muchas veces. Y son los guantes especiales con que uno pues está seguro que no le va a pasar una descarga eléctrica hacia el procesador. Recuerden que hay procesadores LGA que en algún momento pues se van a dar cuenta que pues son un poquito complicados de manipular y pues corre uno el riesgo de pasarle de pronto una descarga eléctrica hacia esos contactos que se tienen en la superficie del procesador. Entonces ahí también pues hay guantes que se utilizan dentro de los materiales que utilizamos en protección, ¿no? Guantes para muchos fines. Eh, de pronto esos guantes de cirugía eh, o esos guantes de, bueno, de ese estilo, también se van a dar cuenta que cuando se maneja, se manipula fibra óptica, pues son indispensables. Nosotros no, la gente no recomienda que en algún momento se manipule la fibra óptica y más cuando se van a hacer cortes de fibra o algún tipo de trabajo con fibra, pues manipularlo a mano limpia, ¿no? Que usted vea ya el man de la ETV que instala fibra y que ese man lo hace a mano limpia y que en vez de utilizar alcohol utiliza las babas para limpiar la fibra óptica, eso ya es otra cosa. Pero como recomendación no se debería dejar de utilizar los guantes para manipular la fibra óptica, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que cuando busquen guantes eso es una cantidad de guantes con distintas funciones, ¿sí? Entonces nosotros tampoco es que evitemos el uso de guantes en algún momento. En algún momento vamos a necesitar un par de guantes especializados para hacer algún trabajo. ¿Listo? También como herramienta personal. Bien, aquí hay un videito de puesta a tierra. Les voy a contar otra vez pues medidas de puesta a tierra. ¿Se acuerdan que de pronto en algún momento pues en los manuales que les había mostrado anteriormente habla de puesta a tierra, pero aquí ya pues le está redondeando otra vez la parte de puesta a tierra para que se metan en la cabeza que efectivamente el polo a tierra es supremamente importante. ¿Listos? Bueno, aquí no voy a guardar esta. Voy a mirar un momentico aquí el taller. Listo, aquí taller, vamos a ver. Aquí hay una actividad en grupo sobre medidas de seguridad, condiciones ambientales, lugar de trabajo, higiene e insumos. Sí, bueno, más insumos. Em, y un videito. Entonces, si ustedes se acuerdan, bueno, este videito es de dos personas, acuérdense que estamos haciendo las guías de dos personas. ¿Listo? Es más explicativo para que esta actividad está bastante sencilla, entonces para que la creen con un videito. Y creo que ya no hay más en este taller. Está muy fácil esa vaina. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones de alguna medida de seguridad. Como recomendación, la seguridad es lo primero que uno siempre tiene que tener en cuenta para cualquier trabajo. Entonces, si usted se pone a mirar todos estos elementos de seguridad, pues eso es lo primero que usted tiene que pensar antes de hacer un trabajo.
se demorará, no sé, desde 5 segundos hasta, no sé, varios minutos, pero eso es lo primero que tiene que pensar para cualquier trabajo. Pensar en su seguridad, pensar en la seguridad que le da un lugar de trabajo limpio, organizado, ¿sí? Entonces, toda esa partecita es lo primero que uno piensa para cualquier trabajo. Sería, digámoslo así, es el primer paso de cualquier trabajo que vaya a realizar. ¿No? No solo en el área de ensamble, desensamble, redes, lo que sea, siempre tiene que pensar en eso primero. ¿No? Tener en cuenta eso, la seguridad, y que usted efectivamente pues conozca la herramienta que va a utilizar, la tenga, ¿sí? Y ya con esos dos pues ya ha avanzado mucho en su proceso. De ahí para adelante pues es lo que usted tenga que hacer. No sé, de pronto ensamblar un componente o desensamblarlo o revisarlo, ¿sí? O instalar, eso ya depende, pero lo primero siempre ha sido la seguridad para nosotros y toca tenerla en cuenta. Por eso es que es muy importante que ustedes siempre lo primero que hagan es pensar en la seguridad. ¿Listo? Siempre pensar ahí, empezar por ahí. Después piensen todo lo que tienen que hacer junto con su herramienta y después haga el proceso, que eso es lo que todos hacemos en un trabajo, ¿no? No entramos a hacerlo de lleno sin saber qué vamos a hacer, ni qué herramienta vamos a utilizar, ni qué medidas de seguridad debemos seguir. Bien, para que lo tengan en cuenta. Siempre es muy, muy importante la seguridad para cualquier trabajo que hagamos. Bien, si lo quieren colocar como punto siempre en un, no sé, en un manual de desensamble, ese es el primer punto, sí, ese es el primer punto. Nadie le va a decir que no, porque eso es lo primero que toca tener en cuenta. ¿No? Y después de ahí para adelante, sí, usted quitará el tornillo, pondrá el tornillo, quitará el cable, lo que sea, pero ahí pues usted ya tuvo en cuenta muchas cosas antes de, ¿listo? Realizar el procedimiento. Es como el antes de, para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿No hay ningún problema? No dije no, señor. Bueno, no me van a escribir correos a las 4:30 de la mañana preguntándome cosas que me puede preguntar ahorita, ¿no? Aproveche. Si me están poniendo cuidado, aproveche. Bueno, ¿listos? O si no, pues ya sabe que esta vez sí hay grabación, entonces puede ver la grabación. Voy a tener aquí la grabación.